Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles del duro revés que sufrió ayer el gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso. Ha sido tumbado el decreto ómnibus del Ejecutivo en el que se habían metido todo tipo de medidas de distinto pelaje, entre las que se encontraban la subida de pensiones o las subvenciones al transporte público, la prórroga de la prohibición de desahucios, el impuesto especial a las energéticas y el freno a los costes de suministro de familias vulnerables. También estaban en ese mismo texto, con lo que solo lograron aprobar el decreto sobre el retiro activo y la jubilación parcial, gracias al apoyo del Partido Popular. Este rechazo vino de la mano de Vox, del Partido Popular y de Junts, a pesar de que el gobierno negoció hasta el último momento con los de Puigdemont. Por lo que se ve, incluso los de Junts tienen ahora más claro que con el PSOE de Sánchez es complicado que se cumplan las promesas. Por eso los independentistas acusan al Ejecutivo de trilerismo, mentiras, manipulaciones, prepotencia e incumplimientos. Los populares aseguraron que esta ley ómnibus era el decreto trampa, por lo que por la suma de medidas se tenían que ver obligados a rechazarla. En cualquier caso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez suma una nueva derrota parlamentaria, que es un varapalo para la estabilidad gubernamental. Bueno, ayer derrota humillante para Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es ese señor tan miserable que es capaz de incluir ayudas a Valencia y temas de pensiones y temas de subvenciones al transporte público en un mismo decreto, junto con la cesión de un palacete al PNV, junto con todo tipo de basuras, por ejemplo, lo del impuestazo a las eléctricas, etcétera, etcétera, para forzar el resto de grupos a votar a favor, porque si no votas a favor de esto y me compras todo el paquete, entonces estás votando en contra de la Dana. Hace falta ser miserable para chantajear a los restantes grupos políticos a costa de los valencianos. Bueno, el Partido Popular, que según las informaciones periodísticas estaba dudando de si dejar pasar el decreto ómnibus, al final hizo lo correcto. Hombre, muy bien. No todos los días puedo aplaudir al Partido Popular, así que hoy le aplaudo. El Partido Popular y Vox, que ya lo habían denunciado desde el principio, que no van a votar nunca a favor de nada de Sánchez. PP, Vox y los de Junts tumbaron el decreto de Sánchez. Con lo cual, pues resulta que no ha salido adelante nada de lo que Sánchez pedía. Por ejemplo, una de las cosas que no ha salido adelante, y habrá mucha gente que lo celebre hoy, es eso de la prórroga de la protección a los ocupas. La gente que tiene sus casas ocupadas, pues oiga, hoy es un poquito más dueña de su casa, porque no se ha prorrogado esa bazofia. Esa bazofia que les hace pagar a ellos la casa de los demás. No le ha salido bien la jugada al Partido Socialista. Intentaron en las redes el argumento de la derecha de este país, vota contra las pensiones. Claro, la gente les ha frito a comentarios. No, vota contra vosotros, sinvergüenzas, que metéis las cosas en el mismo decreto para tratar de hacer chantaje a los demás. O sea, hacen chantaje a la oposición con las pensiones de los pensionistas, con las ayudas a Valencia. Lo dicho, se puede ser, además de jeta, Sánchez es un miserable. Se puede ser miserable, muy miserable, o Pedro Sánchez, para chantajear a la oposición con las ayudas de la Dana. ¿Quieres ayudar a la Dana? Saca un decreto para ayudar a la Dana. No lo metas de rondón en otras cosas para que te aprueben tu bazofia. Bueno, ¿está acabada la legislatura? Pues en realidad la legislatura está acabada desde que empezó.
O sea, Sánchez es un presidente que no tiene mayoría para poder aprobar cosas, tiene que ir comprando con nuestro dinero los temas. Por cierto, dice el PNV que lo del Palacete, aunque se ha tumbado el decreto, que ya lo han inscrito y que entonces ya no se les puede quitar. Se siente, porque lo que durante el tiempo de vigencia del decreto, pues las cosas que se hacen, pues ya no se pueden modificar. Perdóneme, machote, el del PNV. Si mañana saca Sánchez un decreto diciendo que pone, pues no sé, el Palacio Real a su nombre, o a nombre del PNV, y ese decreto luego es tumbado, eso, evidentemente, es ilegal. De otro modo, estaríamos autorizando que el gobierno pueda decir: me voy a conceder 3 millones de euros a cada uno de los miembros del gobierno. Saca un decreto, el decreto lo tumban y dice: pero como ya se lo he transferido, ya es nuestro. No sea imbécil, tío del PNV. Espero que alguien, si efectivamente se ha producido el cambio registral antes de que el decreto haya sido convalidado por el Parlamento, espero que alguien denuncie por malversación al gobierno y al PNV, a los dos. ¿Qué es eso de apropiarse de patrimonio de los españoles mediante un decreto que no ha sido convalidado, corriendo el registro ahí a cambiar el decreto? En fin, bueno, esta legislatura es un completo despropósito. Y ahí está alguien en el Partido Socialista, pues a su modo, diciendo lo que pensamos muchos. Que a ver si Sánchez le entra un poquito de lucidez y busca una salida digna. García Paje pide elecciones anticipadas, eso sí, con su lengua de trapo. Escuchen. Uno de los primeros en valorar el revés que ayer sufrió Pedro Sánchez de la mano de sus socios independentistas fue el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. El socialista dijo que estamos ante un punto sin retorno respecto a los presupuestos y reconoció la difícil situación en la que ha llegado el ejecutivo de Pedro Sánchez, que depende de los secesionistas para sacar adelante cualquier medida. La Moncloa no se puede poner en alquiler, es lo que intenta Puigdemont. Y lo que hay que dejar claro en un momento determinado es que si hay alguien que puede alquilar la Moncloa, es su propietario, que es el pueblo español, en su conjunto. Es por eso que reprochó el voto de Junts contra el decreto Ómnibus, que incluía medidas como la subida de pensiones, y señaló que esta postura es parte de una estrategia clara de los independentistas. Además, Paje criticó duramente la influencia de Junts, afirmando que buscan cargarse el país, y cuestionó la reunión de Puigdemont con Santos Cerdán en Suiza, calificándola de humillante. Dije, me parece que en el mismo mes de julio, que esto era un laberinto sin salida. Es un laberinto sin salida. Creo que ni siquiera el gobierno, creo que ni siquiera el presidente del gobierno, y lo lamento por él mismo también a título personal, porque esta situación es torturante para cualquiera. Creo que nadie tiene certeza de por dónde salir. Que se puede acabar la legislatura, sí, pero que la salida sea digna, sea honrosa, que sea razonable, creo que ahora mismo nadie sabe exactamente cómo salir de un laberinto. Nos metimos en él y ahora literalmente no creo que nadie sepa por dónde salir. De esta manera, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, pedía indirectamente a Pedro Sánchez que abandone de forma digna lo que considera este laberinto sin salida de su gestión, marcada por las tensiones con los independentistas. Ay, Dios mío, nadie sabe cómo salir. Con esa lengua de madera que le caracteriza, pues está García Paje pidiendo elecciones anticipadas, una salida digna. No sé yo si va a haber salida digna. Sánchez ha perdido todas sus oportunidades. Está demostrando ser mucho menos inteligente de lo que uno podría imaginar. Sánchez, que todo el mundo le tiene por un killer y tal, sí, es el típico listillo, trepa, sin escrúpulos, que es capaz de engañar a su madre. Pero no es una persona inteligente, no es una persona capaz de ver a 3 jugadas vista, no es alguien que mida las consecuencias de sus actos. Sánchez ha tenido oportunidades de salir con dignidad del cargo y las ha desaprovechado todas. Sánchez está tan convencido de que puede hacer lo que quiera que se mueve con una absoluta falta de protección.
Es como los funambulistas estos que cogen y como en su casa pues han hecho una vez un cruce de una cuerda a 2 metros de altura, pues ya cogen y se suben al Empire State Building y dicen, aquí estoy yo. Pues no, en fin, hacer las cosas sin protección a veces se paga. Se paga si no eres alguien suficientemente inteligente como para poder derrotar a todo el mundo de una vez. Sánchez podía haber convocado elecciones hace no demasiados meses tratando de conseguir una cosa importante. No reeditar su mayoría Frankenstein, porque ya no la va a poder reeditar. Pero sí al menos quedar por delante de Feijóo, aprovechando el hundimiento de Sumar y de toda esa izquierda guarripey. Podía haber intentado, apelando al voto útil de izquierda, haber quedado el primero por delante de Feijóo e irse con dignidad. No tengo mayoría, pero aquí he demostrado que a pesar de la ultraderechuza, soy el partido más votado. Esa hubiera sido una salida digna, pero la desaprovechó. Tenía otra salida digna hace ya unos poquitos menos meses, cuando esa ya se le cerró, porque es que las encuestas no le dan ni para eso. Tenía otra salida digna, que era negociar. Venga, os dejo de arruinar el país, os dejo de trabajar para el extranjero, tal, y me voy, pero quiero inmunidad. Podía haberlo intentado negociar. En lugar de eso, Sánchez ha fiado las cosas a otra cosa curiosa, que ha sido a la protección de Ursula von der Leyen. Ha pensado que moviendo hilos internacionales le podrían proteger. No se dio cuenta de que en realidad todo el mundo le desprecia, incluida Ursula von der Leyen, que simplemente le ha mantenido, pues hombre, porque le hace el caldo gordo, le ha facilitado la reelección y es un perfecto lacayo al que se le puede decir, ala, venga, Bobby, dedícate al tema de las energías verdes. Bueno, pues resulta que ahora el contexto internacional está cambiando a peor para Sánchez. Y tampoco le queda ya esa protección. ¿Va a disolver? Bueno, yo que él haría un último intento por negociar. Pero no estoy muy seguro de que lo vaya a hacer. Ahora, la presión de la opinión pública y de la judicatura irá en aumento. Y en algún momento, querido Sánchez, harás crack. Y como eres tonto, porque eres tonto, será ya demasiado tarde para ti. Bueno, ayer se produjo una declaración en un país que, a diferencia de este, valora las declaraciones. En Estados Unidos tú no puedes mentir ante una comisión de investigación del Congreso, porque vas a la cárcel. En Estados Unidos tú no puedes hacer medidas así cosméticas y luego hacer lo contrario en la práctica, porque vas a la cárcel. Ayer Estados Unidos tomó una decisión, el nuevo gobierno de Trump. Escuchen. Estados Unidos reconoce a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela. El secretario de Estado Marco Rubio habló con María Corina Machado y Edmundo González a través de una videoconferencia y a él le señaló como presidente electo y legítimo de Venezuela. La propia María Corina Machado compartió una captura de pantalla de ese encuentro virtual en su cuenta en la red social X, donde también destacó que la llamada se realizó tan solo 24 horas después de que Donald Trump hubiera asumido el cargo como presidente norteamericano. Esta llamada y este reconocimiento demuestran la importancia que tiene la situación de Venezuela y el bienestar de los venezolanos para la política exterior estadounidense. Bueno, es mucho más que un reconocimiento. Lo he dicho antes. En Estados Unidos las declaraciones no son gratis. En Estados Unidos, si un gobierno dice el presidente legítimo de Venezuela es Edmundo González, a partir de ese momento eso tiene valor de ley. No puede el gobierno americano ya, legalmente, negociar nada con Maduro, salvo cuando se pira del país o cuando ingresa en la cárcel. Porque a partir de ya, Maduro no es el presidente legítimo, no representa a Venezuela. Maduro es otro señor que tampoco entendió que debía retirarse a tiempo y negociar su salida.
Y al final, en el mejor de los casos, Maduro va a terminar como el dictador sirio, teniendo que huir en mitad de la noche, dejando atrás a todos los de su régimen para que afronten las consecuencias. A partir de ahora, todas las decisiones sobre la relación de Estados Unidos con Venezuela tendrán que pasar por el presidente legítimo venezolano, es decir, Edmundo González. Y cuando digo todas, es todas. Monetarias, políticas, militares, humanitarias. Con lo cual, pues con un poquito de suerte, los días de Maduro al frente de Venezuela, de la dictadura venezolana, están contados. Esperemos que sea así. Pero, mientras que en Estados Unidos pasa eso, en el Parlamento Europeo, pues parece que siguen a su bola. Y vamos a hablar dentro de un ratito con Jorge Martín Frías sobre cómo está el asunto allí en Bruselas, donde han aprobado una declaración conjunta el PP, el PSOE, etcétera. Ay, cuando el PP pacta con el PSOE, por regla general, las cosas son un poquito menos contundentes que cuando es Trump, el gobierno Trump, el que las plantea, ¿verdad? Don Jorge Martín Frías, ¿qué tal está usted? Hola, buenos días. Pues muy bien, encantado, pero muy bien. Muy buenos días. Jorge Martín Frías es eurodiputado de Vox y se ha producido en el Parlamento Europeo la aprobación de una resolución que a Vox no le ha parecido especialmente bien y, de hecho, su grupo Patriotas ha votado en contra, ¿no? ¿Por qué? No, todavía no, se va a producir hoy. Se va a producir hoy. La votación se va a producir hoy y, efectivamente, es una resolución que no nos gusta porque es una vuelta atrás. Como ustedes saben, el 18 de septiembre tuvo lugar lo que nosotros denominamos la mayoría de Venezuela, que era, por un lado, que se demostraba que había unas fuerzas alternativas al pacto, al consenso que había dominado constantemente la política de la Comisión y del Parlamento, que eran socialistas, Partido Popular, Verdes y Renew. Con esa mayoría de Venezuela se demostró que había una alternativa. Esa además fue una resolución muy buena, en la que además se consideraba al Edmundo González como presidente electo y legítimo. Que además, cuando yo tuve la oportunidad de estar con ustedes, ya les compartí con ustedes, don Luis, si se acuerda, que ya nos costó, porque el Partido Popular estuvo a punto de eliminar esa referencia, que era la más importante, la de el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo y legítimo de Venezuela, porque el Partido Popular estaba obsesionado con incorporar a Renew. En esta ocasión quería pactar con los centristas, los de Renew, el tema de quitar la referencia que era el presidente legítimo, aduciendo que todavía no había tomado posesión, etcétera, etcétera, sí. Sí, efectivamente, todo por la obsesión de sumar votos a costa de principios. Vale, y entonces, ¿ahora qué es lo que quieren aprobar hoy? ¿O mañana? Ahora lo que estamos pasando, salvo que haya un cambio de última hora o por la denuncia de Vox se pueda impedir, se pasaría, digamos, de la mayoría de Venezuela a la mayoría Zapatero. Es decir, ahora saldría una resolución en la que no hay mención expresa al reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo, en la cual además no se haría referencia ni se pediría la ruptura de relaciones con el régimen criminal, y en la cual además Vox pedía también que se eliminaran las ayudas. Ahora mismo la Comisión va a aprobar, o aprobó ya 75 millones de euros. No, como todos ustedes saben, estas ayudas no llegan a quien tiene que llegar. Esto llega a las familias de la organización criminal que es el régimen de Maduro. Y por último, además, ignoraban otra de las cosas que se había pedido, lo cual no deja de ser curioso, porque nosotros lo que pedíamos era además, oiga, hay además que recriminar y denunciar el papel de Rusia, Cuba, Irán y China en todo esto. Y curiosamente, pues tampoco, a pesar de que siempre en todos los plenos hay referencias a Rusia, no. A su vez también pedíamos que se citara y que se hiciera, lo más importante, que se hiciera un llamamiento a que la Comisión
y los Estados miembros reconocieran inmediatamente al Mundo González como presidente legítimo de Venezuela, tal y como han hecho otras naciones, Estados Unidos, Argentina y otras tantas. Pero claro, cuando hay confusión, cuando no hay convicción, cuando no se cree en nada, se pasa de lo que era la mayoría de Venezuela a la mayoría de Zapatero. Y luego podrán decir o tratar de decir de criticar al régimen, pero en el fondo lo que están haciendo es colaborando con ellos. Un momento, pero vamos a ver. El Parlamento Europeo aprobó ya una resolución donde se pusieron de acuerdo patriotas, el grupo de Vox, populares y también ECR, y entre todos consiguieron una mayoría donde se reconocía a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Vale. Y ahora van a pasar una resolución diciendo que se pasan 75 millones de euros de ayuda canalizados a través del gobierno de Maduro. No, eso no está en la resolución. Eso nosotros lo que pedimos en la resolución es que se rompan relaciones y que se evite toda ayuda. Aquí, evidentemente, en la resolución no piden que se dé ese dinero. ¿Y entonces qué es lo que piden? ¿Qué es lo que piden en esta resolución que han pactado con el Partido Socialista? Pues, sinceramente, desconocemos a qué responde esta resolución. Pero no digo a qué responde. ¿Qué piden exactamente en esa resolución? Lo único que piden es alguna serie de... Es que es papel mojado. No me atrevería a decirle porque, honestamente, es papel mojado. Es papel mojado. Ya, pero ¿qué piden? ¿Diálogo? ¿Piden que se vaya Maduro? ¿Piden qué? Sí que piden, obviamente, que hacen una serie de declaraciones que, como siempre, son vacías, pero no es que no piden nada en concreto. ¿Y entonces para qué la hacen? No entiendo. ¿Para qué llegan a un acuerdo con el Partido Socialista para no decir nada concreto? Simplemente por visualizar un acuerdo. Por visualizar, por hacer algún tipo de gesto, por decirlo de algún modo, una vez que precisamente ahí se llega al momento más complicado de todos, porque ahora mismo la situación en Venezuela es peor aún que la del 18 de septiembre. Ya nos encontramos ante una persona que da un golpe de Estado, porque ahora mismo lo que hay es claramente un usurpador del poder. Por eso, lo que no tiene sentido es que no haya una resolución que exija claramente y sin ningún lugar a dudas, por un lado, que insista en que se reconozca al Mundo González como presidente legítimo, que lo haga la Comisión y que también se le pida a los Estados miembros que se denuncie el papel de naciones antidemocráticas como Rusia, China e Irán, todo esto, así como también lo que sea la ruptura de relaciones con el régimen y que se asegure que no va a haber ningún tipo de ayuda. Una última cosa, don Jorge. Ayer ha salido la noticia, ha saltado a las redes la noticia de que denunciaba un periódico holandés de que la Comisión ha estado financiando en secreto a grupos ecologistas para que presionaran a los eurodiputados para sacar adelante el Pacto Verde. Es decir, la Comisión estaba haciendo lo que hacía la Rusia de Putin, que era comprar grupos ecologistas europeos para boicotear la economía europea. Es un escándalo de enorme magnitud. Bueno, es un escándalo de proporciones mayúsculas. Le confieso que yo no tenía conocimiento, puesto que, como sabe, también hemos estado en Washington asistiendo y acompañando al pueblo americano en la toma de posesión de Donald Trump. Y la verdad que esto que me cuenta, yo no me había enterado y me estoy quedando a cuadros y desde luego demuestra una vez más que la Comisión Europea tiene, no solo la Comisión Europea es cada vez más y lamentablemente un problema para los propios ciudadanos europeos y que eso es una deriva que hay que frenar y que en esta
está dejando usted, la verdad, a cuadros, por lo que me cuenta. Bueno, don Jorge, muchísimas gracias y ya nos contará qué pasa con esa petición que hace Vox para que el Parlamento Europeo pues exija el reconocimiento, exija a los países y a la propia Comisión el reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo y que se rompan relaciones con Maduro y que se suspenda toda ayuda europea que beneficie directa o indirectamente al chavismo. Veremos qué mayoría se conforma, si la mayoría Venezuela o la mayoría Zapatero. Muchísimas gracias, don Jorge. Muchísimas gracias, don Luis. Que tenga buen día. Buen día.